Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver tres preposiciones que se llegan a parecer mucho, pero al momento de su uso varían dependiendo de su contexto. En efecto, estoy hablando de an, auf y in, que son las preposiciones muy esenciales en el alemán y que ayudan a describir el objeto en su posición o hacia qué dirección de la misma. Si quieres descubrirlos, quédate porque aquí les voy a explicar junto con su diferencia entre algunas. Ahora sí, comencemos. Empezando con la preposición an. La preposición an indica el objeto si está cerca o pegado sobre algo. Un ejemplo muy claro que puedo decirles es Die Bild hängt an der Wand. O sea que el cuadro está sobre la pared o está colgada en la pared. Como acá, aprovechando. Entonces yo diría Die Bild hängt an der Wand, que el cuadro está colgada de la pared. También esta preposición es una preposición local, o sea que indica en la zona en la que se ubica. Un claro ejemplo de eso es ich bin an dem Meer. Yo estoy en el mar, o sea, al lado, refiriéndose al lado. Entonces, con la preposición local, a eso se refiere y creo que en su mayoría de uso, en eso va a consistir la preposición an, en decir que tú estás ubicado en algún local o en algún lugar, una zona. Y también la preposición an es una preposición local en la cual indica el periodo de tiempo en específico en el que sucede la situación o dependiendo del contexto, suceda en ese contexto. Un ejemplo es Ich habe am 2. Juni Geburtstag. Perdón. Mi cumpleaños es el 2 de junio. Con eso creo que queda claro que en qué momento, porque más adelante en otros, no me acuerdo en cuál, creo que era Nag o algo parecido, o igual en este mismo video, deja ver en el guión que también dependiendo de qué contexto es una preposición temporal. Entonces con eso quiero decir que es específicamente sobre un día en específico. También decir que tú puedes decir y que va a ser el domingo Sonntag, si no es así, y otros días puede ser en un día en específico. También se puede referir en la noche, en la madrugada o cosas así. Am Morgen, Abend, y así con diferentes ejemplos. Solamente que en el caso de con Nacht, que significa noche, se utiliza in. Entonces, si quieres decir algo como en ese tiempo, como voy a comer en la noche o como a esa hora, se va a utilizar la preposición in. Ya, fuera de Nacht, se utiliza an. También llegan a suceder diferentes coincidencias o diferencias entre an y neben. Ambos llegan a significar en sí lo mismo, pero solamente que por parte de ambos casos que significan lo mismo, an es más específico, indica proximidad o contacto directo con un objeto. En la cual, aquí tengo un ejemplo que es Das Buch, el libro, liegt an dem Tisch. El libro está en la mesa, o sea, diciendo en dónde está específicamente, ubicándola. Y Neven es un poco más en general, como decir, das Telefon liegt neben dem Computer. El teléfono está al lado de la computadora, puede estar acá cerca, al lado, acá, o en sí como que está como cerca. No sé si esto haya quedado claro y eso, pero de todas formas, creo que en la descripción del video voy a poner como algunos, algunos recursos o algo para facilitarles más entre la diferencia de Neve y An. De una vez les digo que buscando o haciendo oraciones así, van a entender o van a poder diferenciarlos mutuamente.
Y ya para terminar con la preposición an y seguir con el of, entre algunas contracciones que pueden encontrar con esta preposición an es ans, que es an más das, y am, que es an más dem, que es igual a am. Ahora sí, sigamos. Continuando, hay una cosa que se me olvidó decirles. Si saben inglés o conocen ese idioma bien, lo dominan. El caso anterior, la preposición anterior es como el at en inglés. Parecido, pero como en cuestión de eso, como cuando usarla en una zona, en un tiempo, ahí se puede llegar a aplicar bien. O sigamos con el auf, que igual con una parte en inglés es parecido a on. Yo creo que es casi todo el tiempo, solamente que en alemán, pues dependiendo del caso, de la situación, del contexto, cambia, pero sí es parecido al on en inglés. Entonces, ¿qué es off? Off es sobre un objeto que está sobre o encima de algo que está, justamente como el on en inglés, está sobre encima. Puedo decir que los audífonos están encima de la computadora, de la tableta o alguna cosa parecida. Un ejemplo que está en alemán que tengo acá es Das Buch liegt auf dem Tisch, que es el libro está sobre la mesa, o sea, encima de la mesa. También esta preposición es una preposición modal que únicamente en todas estas preposiciones que estamos viendo que rigen entre acusativo o dativo en auf, en situación, preposición como preposición modal va a regir sí o sí en acusativo, la cual auf pasa a significar como a o en. Entre algunos ejemplos que puedan darle unas ideas es Ich habe es auf meine Weise getan. Lo hice a mi manera. Was bedeutet das auf Deutsch? ¿Qué significa esto en alemán? Y alguna expresión que pueda usar en alemán en diferentes casos, como para decir de cualquier manera ya estoy hecho, en todo caso ya está, o en sí como esa expresión es en la cual es auf jeden Fall en todo caso. Entonces, espero que con eso le pueda facilitar y lo puedan dar un uso en un futuro. Otro dato curioso o relevante para este caso, para este caso esta preposición auf, es que cuando se habla de páginas de libros, aquí no, ahorita no tengo libros para darle una idea, páginas en sí como de cuaderno, de libro en sí, físico, hasta te podría decir en digital, se utiliza este auf para decirte en dónde está o hacia dónde está ubicada tal el objeto o tal cosa, tal información en qué página. Entonces, como un claro ejemplo es auf den Seiten 7 und 8, ya se me olvidó la palabra esa, liegen die Mathematik übrigen. Los ejercicios de matemáticas están en las páginas 7 y 8, en la cual para decir que están sobre o en donde se ubica se utiliza siempre la preposición of, ya dependiendo en qué contexto esté, es acusativo o dativo, pero sí o sí para referirte a páginas de, como ya mencioné, siempre va a ser con of. Y entre algunas contracciones, el más común o que por lo menos yo ya he visto es offs, que es con of más das, que queda solamente con la S. Y una contracción que la verdad no sé si está correcta, pero una vez lo vi, que es of, que es con dativo, es la preposición of más el dem, queda of. Ahora sí, pasemos con la preposición in. Ahora sí, para ir finalizando esa recopilación de estas tres preposiciones, para luego pasar a ver entre las diferencias y usos de cada uno, tenemos finalmente in, que es en contexto o cómo se usa, cómo se emplea, es igual como en inglés, que in, hasta es igual en cuestión de palabra o gramática, no. Pero significa, como en inglés, que está dentro de algo. O sea, yo puedo decir que mi gato está, meine Katze ist
o puedo decir liegt, in der Kirche, con casi la caja. In der Kirche, está dentro de la caja. Como sería dativo, entonces in der Kirche. Y un claro ejemplo que puedo darles es my computer is in dem Rucksack. Mi computadora está dentro de la mochila. Igual como en el caso del, si no me equivoco, del and. Igual esta preposición in va a ser una preposición temporal. Acá va a indicar un periodo de tiempo en el que algo específico o sucede, en el que un periodo de tiempo como que sucede. Por ejemplo, como cosas, por así decirlo, sencillas. Como Dan decía, como el ejemplo de la preposición an, era como específico, en tal día o en tal momento, en tal hora va a ser. Este va a ser como cuestión como en corto tiempo. Como por ejemplo tenemos in einer Stunde bin ich wieder da. En una hora estoy otra vez aquí. Entonces como de este estilo trata esa preposición temporal con el in. Que, que es como en un momento ya voy a estar. Y algunas contracciones que existen en esta preposición son im, que es con in más dem, y ins, que creo que eso es el más común en esta preposición y en estas tres, en la cual es in más das, en la cual se queda solamente la s al in. Entre algunas construcciones y diferencias de uso entre estas tres preposiciones, que sí son muy parecidas, pero al momento de qué contexto, al uso, varía ya dependiendo de qué sea el contexto, se utiliza uno de cada uno. En la cual vamos a empezar con of y in. Auf también puede decirse o puede usarse para indicar que estás en la calle. En la calle, auf der Straße, Straße. Y también para lugares como público, como de Mark, Die Post, Die Bank. También un ejemplo es Ich bin auf der Bank. Estoy en el banco. Y ahí se utiliza auf, sobre todo en caso cuando estás tú quieto, parado. Y poco ocasiones donde se puede utilizar también para eventos o fiestas como party o eventos así. Que es Bist du wirklich auf der Party? ¿Estás realmente en la fiesta? Entonces, así poco a poco puedes irlo construyendo. También hay otro que puede decir Ich gehe auf der Party. Auf die Party, perdón. Es acusativo. Y en el caso de la preposición in, para estas diferencias, es que indica mayormente que estás en la ciudad. O sea, como decir Ich bin in der Stadt, estoy en la ciudad. O sea que estás dentro de la ciudad. No estás sobre, no te ubicas aquí cerca ni nada parecido. Entonces, espero que con eso puedas diferenciarte. Y si quieres decir algo que vas hacia adentro, o sea que estás, como decir, Ich gehe ins Kino, tú puedas decir, se utiliza igual ins Kino, in das Kino, que vas para adentro. Entonces, mientras sea que vas para adentro, que vas a entrar una zona, puedes usar la preposición in, que la cual está en acusativo, ya que acusativo indica movimiento. Ahora sí, siguiendo las diferencias entre an y in. Este no hay mucho problema porque solamente afecta como tipos instituciones o escuelas o cosas así parecidas que sean como cosas educativas o así, o construcciones o cosas así como parecidas a instituciones. Entonces, an se refiere en sí como al lugar, como al logo, a la institución, en sí como la empresa, eso en general, lo que rodea como a la institución y eso. Entonces, para darle una idea y que luego puedan ver la diferencia del otro es
empezando con an, que se refiere a la institución, puedo decir Sie studieren an der Universität. Ellos estudian en la universidad. O sea, en el lugar que se ubican en la universidad. Luego para in, pues se refiere sobre todo que estás dentro en el edificio o que estás en el lugar físico sobre o bueno dentro en sí, pero se refiere en sí al edificio, en la cual puedo decir Ich gehe in der vierten Stock der Universität. Voy al cuarto piso de la universidad, o sea que está dentro de la universidad. Creo que con eso haya quedado un poco claro, pero en sí, si estás dentro, es sí. Si estás como cerca o en sí, en donde estás haciendo, en general, en donde estás haciendo la acción, entonces es an. Ahora sí, finalizando, espero que con este video haya quedado un poco más claro las diferencias y cómo son cada preposición, la de preposición de an, of y in y sus diferencias y el uso que se le puede dar a cada uno. En resumen, vimos qué son, el uso de cada preposición y las diferencias en diferente contexto. Entonces, ya para finalizar el video, espero que les haya sido de gran utilidad. Déjenme en los comentarios si quieren o tienen alguna duda o quieren escribir o apoyarme con algo. A lo mejor algo que pasé largo, no tomé en cuenta o que puede ser más importante. De momento, eso para comprender a nivel principiante, intermedio o medianamente hasta llegar a B1 o B2 está bien, porque ya avanzando más adelante en el alemán ya existe ya esta preposición, creo que sobre todo con el auf y in, no sé bien, ya se altera y se usa mucho de lo que no se piensa, que no en sí su significado no es en. Pero de momento quédense con todo lo que han visto en este video, hagan oraciones para que, como ya mencioné anteriormente en varios de mis videos acá, un video en donde menciono cómo puedes empezar a producir audio, cómo ya puedes empezar a hablar alemán, que haciendo eso se te va a quedar más las palabras en la mente, cómo funcionan los casos y también las palabras como esta. Entonces, si quieres que no se te olvide o quieras aprender más de estas preposiciones, cómo usarlas, te recomiendo este video para que te guíe y luego tú solo hagas todo. Ahora sí, sin estando, espero que haya sido de gran utilidad. Disfruten como siempre este proceso del aprendizaje de alemán y como siempre, buen día.